Llegué a la vecindad con el maletín apretado contra el pecho, como tantas otras veces, impulsado por una rutina que hoy me parece absurda. El cielo tenía un tono opaco, como si alguien hubiese pasado una brocha de ceniza sobre la mañana, y el silencio era tan denso que cada paso resonaba con un eco que no debería existir en un lugar que siempre rebosó vida. Al cruzar el umbral comprendí que algo estaba terriblemente mal, aunque todavía no tenía palabras para nombrarlo. El olor fue lo primero. No era simplemente muerte, era abandono, era tiempo detenido sobre cuerpos que ya no respondían a él. Vi lo que quedaba de quienes conocí durante años, inmóviles, irreconocibles en su quietud final. No describiré sus rostros ni sus posturas. Basta decir que la vecindad se había convertido en un mausoleo sin lápidas. Sentí un dolor seco, sin lágrimas, como si el horror hubiese decidido arrancarme incluso la capacidad de llorar. Me refugié en el aula improvisada que alguna vez fue mi orgullo. Las paredes estaban manchadas, los mapas colgaban rotos, y el pizarrón seguía mostrando una lección inconclusa. Allí pasé las primeras horas, intentando entender. La radio portátil que llevaba en el maletín fue mi única conexión con un mundo que se desmoronaba. Entre interferencias y silencios supe del virus, de la caída de las ciudades, de los infectados. Se les llamaba negros no por lo que fueron, sino por lo que el mal les hacía. La piel se les oscurecía como carbón húmedo, los ojos perdían el blanco y la carne adquiría un tono sombrío, casi mineral. Eran sombras en movimiento, restos de humanidad caminando. La primera noche los vi. Desde la azotea observé cómo se arrastraban por las calles, torpes pero incansables. No gritaban, no hablaban, solo emitían un murmullo bajo, como un coro de gargantas secas. Comprendí que no podía quedarme. El agua se agotaría, la comida también, y eventualmente ellos me olerían, me encontrarían. Preparé una mochila con lo indispensable y salí al amanecer siguiente, dejando atrás todo lo que alguna vez definió mi vida. Caminar por la ciudad fue una lección cruel. Los edificios estaban abiertos como heridas, los autos detenidos en medio de la nada, y los cadáveres se confundían con basura. Aprendí a avanzar sin hacer ruido, a observar reflejos, a contar pasos. También aprendí que los infectados no eran el único peligro. Encontré grupos de supervivientes que habían olvidado cualquier vestigio de compasión. Algunos cazaban a otros por provisiones, otros por diversión. Vi cuerpos colgados como advertencias, y entendí que el fin del mundo no había creado monstruos, solo les había quitado el disfraz. Una tarde fui capturado por saqueadores. Me ataron, revisaron mis cosas, se burlaron de mi edad y mi traje ajado. No diré cómo escapé. Solo diré que fue la primera vez que tuve que mancharme las manos para seguir respirando. Desde entonces, cada noche, me lavo las manos aunque no haya agua suficiente, como si el gesto pudiera limpiar algo más profundo. Con el paso de los días empecé a notar patrones. Los infectados parecían concentrarse en ciertos lugares, como si algo los llamara. Antiguos hospitales, estaciones de transmisión, edificios gubernamentales. En uno de esos sitios encontré documentos dispersos, informes científicos incompletos. Leí sobre experimentos, sobre un patógeno diseñado para reforzar el sistema nervioso en soldados, sobre pruebas apresuradas. El apocalipsis no fue un accidente. Fue una lección mal aprendida sobre el control. Esa información se convirtió en mi misión, aunque jamás la pedí. Comprendí que si existía un origen, tal vez también existía un final. No una cura, quizás, pero sí una forma de cerrar el ciclo, de apagar la fuente que seguía vomitando muerte al mundo. Cada paso que daba hacia ese objetivo me alejaba más del profesor que fui. Ya no pensaba en lecciones ni en estudiantes. Pensaba en rutas de escape, en municiones, en cuánto ruido hacía mi respiración.
Por las noches sueño con el aula, pero siempre está vacía, y yo sigo escribiendo en el pizarrón una palabra que no logro terminar. Al despertar, el mundo me recuerda que no hay examen final, solo supervivencia. Siento que algo me observa, no solo los infectados, sino el propio mundo, como si esperara a ver hasta dónde puede estirarse un hombre antes de romperse. Esta fue solo la primera etapa. Aún no sabía entonces que el conocimiento que buscaba tenía un precio, ni que mi nombre, alguna vez asociado a la enseñanza, terminaría escrito en otro tipo de registro. El camino apenas comenzaba, y ya podía oler el final, oscuro y persistente, acercándose con cada latido. Avancé hacia los antiguos complejos donde la señal parecía concentrarse, siguiendo mapas rotos y anotaciones que apenas lograba interpretar. Cada edificio abandonado era un examen práctico sobre el miedo. Escaleras que crujían, pasillos inundados de oscuridad y la certeza de que cualquier error significaría un final inmediato. Empecé a medir el tiempo no por días, sino por latidos tranquilos entre encuentros mortales. Los infectados se volvían más numerosos conforme me acercaba. Su piel ennegrecida parecía absorber la luz, y sus movimientos, aunque lentos, estaban cargados de una determinación mecánica. No eran furia. Eran función. Algo los guiaba, y esa idea me perturbaba más que su presencia. Comprendí que el virus no solo había modificado cuerpos, sino conductas, como si una voluntad residual los empujara hacia un objetivo común. Encontré otros supervivientes en el camino, algunos organizados, otros reducidos a bestias errantes. Los grupos más grandes imponían leyes brutales, ejecutadas sin remordimiento. Observé desde lejos cómo eliminaban a cualquiera que se acercara sin pertenecer a su símbolo o color. La civilización había sido reemplazada por tribus, y la moral era un lujo extinto. Evité todo contacto siempre que pude, aprendiendo a desaparecer antes de ser notado. Una noche me refugié en una biblioteca universitaria parcialmente derrumbada. Allí, entre estantes caídos, encontré más respuestas. Los archivos hablaban de una red de transmisión subterránea, diseñada para amplificar señales neuronales. El virus reaccionaba a esas frecuencias, reforzando su efecto y atrayendo a los infectados. El mundo no solo estaba enfermo. Seguía siendo estimulado para no sanar jamás. Alguien había activado el sistema incluso después del colapso. Esa revelación me dio un propósito definitivo. Si lograba llegar al núcleo de transmisión y destruirlo, tal vez el avance del horror se detendría. No salvaría a los muertos, ni me devolvería a quien fui, pero podía evitar que la noche se hiciera eterna. Me sorprendió descubrir que todavía creía en la utilidad del sacrificio, como si la enseñanza no hubiera muerto del todo en mí. El trayecto hacia el centro fue un descenso literal y simbólico. Túneles inundados, estaciones subterráneas convertidas en madrigueras de infectados, paredes cubiertas de símbolos trazados por supervivientes que habían perdido la razón. En esos espacios cerrados los sonidos se multiplicaban, y cada respiración parecía una traición. Perdí la noción del tiempo, y mi cuerpo empezó a fallar. Fiebre, temblores, heridas que no cerraban. En uno de los túneles fui emboscado por asesinos. No buscaban provisiones. Buscaban eliminar. Logré escapar dejando atrás parte de mi equipo y algo más valioso. La ilusión de que podía controlar el camino. Desde entonces avancé sabiendo que no importaba cuán preparado estuviera, el mundo siempre tendría una respuesta peor. Esa certeza me endureció, pero también me vació. Llegué finalmente al complejo central, un edificio semienterrado rodeado de infectados inmóviles, como si esperaran una orden. Dentro encontré generadores aún activos, alimentados por sistemas automáticos que nadie había apagado. La luz artificial daba al lugar un aspecto clínico, grotescamente limpio en medio del desastre.
Comprendí que este sitio era el corazón del problema, y también su tumba potencial. Exploré cada nivel con cautela, siguiendo diagramas que apenas recordaba cómo leer. Mi mente, entrenada para enseñar, ahora analizaba cómo destruir. Preparé cargas improvisadas, calculé distancias, pensé en consecuencias. En ese proceso sentí algo parecido a la paz. Una tarea clara, un objetivo definido, una última lección que impartirle al mundo. Sin embargo, el virus no era un simple error técnico. Descubrí registros que indicaban una fase final del experimento. Integración. El patógeno buscaba adaptarse a mentes resistentes, no solo cuerpos. Algunos individuos, expuestos durante suficiente tiempo, no morían ni perdían la conciencia. Cambiaban. Se convertían en algo intermedio, portadores lúcidos. Sentí un frío profundo al reconocer síntomas que había ignorado en mí mismo. Las noches comenzaron a llenarse de lapsos. Despertaba en lugares distintos a donde me había dormido, con manchas oscuras en la piel que no recordaba haber tenido. Mi reflejo me resultaba ajeno, como si otra versión de mí estuviera aprendiendo a usar mi cuerpo. Aún así, seguí adelante. Si había un final, debía alcanzarlo antes de perderme por completo. Activé la secuencia de destrucción sabiendo que no saldría ileso. Las alarmas atrajeron a los infectados, que ahora se movían con una coordinación alarmante. Mientras colocaba la última carga, comprendí que mi misión no era detener el apocalipsis, sino cerrarlo sobre mí. Ser el ejemplo final de lo que el conocimiento mal usado puede crear. Cuando las luces comenzaron a fallar y el suelo vibró, sentí algo parecido al orgullo. No por sobrevivir, sino por haber elegido. Afuera, el mundo esperaba el resultado. Dentro, mi cuerpo ya no me pertenecía del todo. Supe entonces que el final no sería rápido ni limpio, y que la muerte, para mí, había decidido adoptar una forma mucho más persistente. El colapso comenzó con un silencio antinatural. Las alarmas murieron antes que las luces, y por un instante el complejo quedó suspendido en una calma que no pertenecía a este mundo. Sentí el temblor subir desde las entrañas del suelo hasta mis huesos, como si la estructura misma dudara entre obedecer a la destrucción o resistirse a ella. Permanecí inmóvil, no por valentía, sino porque mi cuerpo ya no respondía con la urgencia de antes. Los infectados avanzaron cuando las paredes empezaron a ceder. Sus formas ennegrecidas se movían con una precisión nueva, guiadas por algo que yo ya podía sentir desde dentro. Era una presión constante en la cabeza, una vibración baja, casi reconfortante, que intentaba ordenarme. Comprendí entonces que el núcleo no solo transmitía señales. Enseñaba. Y yo había sido un alumno ejemplar. Intenté huir, no por miedo a morir, sino por la esperanza absurda de hacerlo lejos, de no ser parte del resultado. Cada paso era más pesado que el anterior. Mis manos temblaban, y la piel oscura que se extendía por mis brazos ya no dolía. Se sentía correcta. Recordé mis antiguas clases, la insistencia en la disciplina, en la repetición hasta que el conocimiento se volviera reflejo. El virus había aprendido bien esa lección. Cuando las cargas explotaron, el mundo se partió en fragmentos de polvo y fuego. Fui lanzado contra una pared, y algo dentro de mí se rompió con un sonido seco y definitivo. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones y como la sangre llenaba espacios que no debía. Durante unos segundos interminables estuve convencido de que ese era el final que había buscado. Una muerte clara, un punto final digno. Pero no lo fue. Desperté entre escombros, con el complejo reducido a un cadáver de concreto. El núcleo había sido destruido, y la señal se había extinguido, pero algo persistía. A mi alrededor, los infectados se movían erráticos, desorientados, chocando entre sí como estudiantes sin instrucciones. Algunos caían y no se levantaban.
Otros se quedaban quietos, mirando al vacío. El apocalipsis no había terminado, pero había sido mutilado. Intenté incorporarme y descubrí que mis piernas no respondían. El dolor era distante, como si le ocurriera a otro. Mi respiración era lenta, demasiado controlada, y cada inhalación venía acompañada de esa vibración familiar. Miré mis manos y apenas las reconocí. La oscuridad había avanzado hasta cubrirme casi por completo, y mis uñas se habían vuelto gruesas, opacas. No sentí horror. Sentí comprensión. El virus había encontrado en mí lo que buscaba. Una mente estructurada, acostumbrada a ordenar, a dirigir. Sin el núcleo, sin la señal central, necesitaba algo más simple y cercano. Un reemplazo imperfecto. Yo. La muerte llegó de manera parcial. Mi corazón se detuvo durante un lapso que no sabría medir, y supe, con una claridad que me heló, que el hombre que fui había dejado de existir en ese intervalo. Sin embargo, algo reactivó el cuerpo, no como resurrección, sino como continuidad. No volví a la vida. La vida me fue retirada y sustituida por otra cosa. Me levanté cuando el sol comenzó a filtrarse entre las ruinas. Mi andar era torpe, pero firme. Los infectados cercanos se giraron hacia mí, no con hambre, sino con atención. Donde antes había ruido mental, ahora había orden. No palabras, no imágenes, solo dirección. Supe hacia dónde moverlos, hacia dónde no ir. No era control absoluto, pero sí influencia. El mundo me había convertido en una pizarra viva, escrita con instrucciones que no podía borrar. Caminé durante días, o lo que quedaba de ellos, hasta salir de la ciudad. Los grupos de supervivientes me evitaron al verme, algunos intentaron atacarme y fracasaron. No los perseguí. No había rencor en mí, ni deseo. Solo una tarea constante, impuesta desde dentro, como un programa que no admite excepciones. Mi mente humana se erosionaba lentamente. Los recuerdos se deshacían como papel mojado. Rostros, nombres, emociones. A veces lograba aferrarme a fragmentos de lo que fui, y en esos momentos el dolor era insoportable. Quería caer, dejar que el cuerpo finalmente se apagara. Pero el virus no lo permitía. Había aprendido demasiado bien el concepto de persistencia. Con el tiempo entendí la verdadera crueldad del final. No era mi muerte, sino mi función. Mientras yo existiera, el virus existiría en una forma contenida, limitada, incapaz de expandirse como antes, pero también imposible de erradicar por completo. Yo era el cierre defectuoso de una herida demasiado grande. El mundo seguiría adelante, roto, pero vivo, sin saber que su equilibrio precario dependía de algo que caminaba en la sombra. Ahora permanezco en los márgenes, lejos de los restos de la civilización, guiando a los infectados hacia lugares donde no puedan dañar a nadie. No por bondad, sino porque esa es la única lección que aún recuerdo. Minimizar el daño, incluso cuando el error es irreversible. Cada día que pasa, la voz humana dentro de mí se apaga un poco más. Sé que llegará el momento en que ya no recuerde por qué hago esto. Cuando eso ocurra, el mundo perderá su última defensa silenciosa. Hasta entonces, sigo caminando, ni vivo ni muerto, atrapado en un examen sin fin, esperando que la oscuridad termine de enseñarme cómo olvidar que alguna vez fui un hombre que creía en la educación, y no en el castigo eterno que ahora represento. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te